Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video se presentará la práctica número 10, en donde continuaremos con el análisis de elementos sólidos en dos dimensiones. Para este caso se analizará una polea, la cual corresponderá a un sólido de revolución y mediante la cual identificaremos diferentes propiedades de la geometría como su eje de revolución y el plano en el que está generada dicha geometría para realizar el correcto análisis en 2D y que de esta forma ANSYS nos permita realizar dicho análisis. Por otra parte, también introduciremos un nuevo tipo de mallado. Para este caso trabajaremos con un cuerpo de influencia en la zona en que la polea va a presentar mayores esfuerzos y deformaciones y donde queremos que se genere un mayor refinamiento de malla para que entonces se haga un mejor análisis en dicha zona de interés. Y por último entonces calcularemos las deformaciones y esfuerzos asociados a la geometría. Bueno, entonces nuevamente vamos a trabajar con nuestra plantilla de estático estructural. Para este caso, por facilidad, vamos a trabajar con el material que viene por defecto en la plantilla, que es acero estructural, y vamos a pasar directamente a la geometría. Antes de abrir el Design Modeler, nuevamente vamos a configurar el tipo de análisis y en este caso entonces vamos a decir que es un análisis 2D. Entonces damos clic derecho y abrimos el Design Modeler. Una vez en el Design Modeler, entonces vamos a importar nuestra pieza. Para esto nuevamente vamos a File y seleccionamos la opción de importar geometría a partir de un archivo externo. Seleccionamos nuestra geometría y generamos. En este caso entonces podemos observar que nuestro eje de revolución no está correctamente alineado con el plano base, que va a ser el Y para este caso, ya que como mencionamos en el video anterior, para poder hacer un análisis en dos dimensiones, ANSYS requiere propiamente que la geometría esté alineada respecto al plano XY, y en este caso, como es un cuerpo o un sólido de revolución, el eje de revolución tiene que estar propiamente alineado con el eje Y. Entonces para esto damos clic acá en la geometría importada, vamos a decir que vamos a editar la selección y vamos a cambiar entonces nuestro plano base de tal forma que el eje de revolución queda alineado con el eje Y. En este caso vamos a seleccionar el plano YZ, aplicamos y generamos. De esta forma entonces ya tenemos que nuestro eje de revolución va a estar alineado con nuestro eje Y del sistema de referencia global. Otra cosa importante es que a la hora de generar nuestra geometría debemos tener en cuenta que este diámetro del eje tiene que partir propiamente desde el origen o pues desde el eje Y para poder que se haga el análisis correctamente y que ANSYS no nos genere ningún inconveniente. Entonces esas son una de las cuantas aclaraciones que hay que tener presentes a la hora pues de importar nuestra geometría y realizar pues este tipo de análisis en 2D, que requiere precisamente que esté el cuerpo o la superficie que vamos a analizar en el plano YX, y en el caso de cuerpos de revolución que el eje de revolución de la pieza esté alineado con el eje Y. Bueno, entonces a continuación vamos a pasar a editar nuestra pieza, y para esto vamos a crear primero un corte mediante la función slide. Vamos a decir que va a estar respecto al plano XY, aplicamos y generamos. De esta forma tenemos nuestro cuerpo dividido en dos partes. Vamos a eliminar este cuerpo que no va a ser de nuestro interés. Para esto vamos a la opción de Create, Delete, Body Delete, seleccionamos entonces ese cuerpo sólido, aplicamos y generamos. De esta forma tenemos la parte de nuestra geometría que nos va a interesar, que va a ser propiamente esta cara, y vamos a crear entonces una superficie a partir de ella. Para eso vamos entonces a Concept y vamos a decir que vamos a crear la superficie
a partir entonces de nuestra cara de interés. Aplicamos y generamos. De esta forma entonces ya tenemos nuestro cuerpo sólido y nuestra superficie. Para nuestro modelo vamos a trabajar directamente entonces con nuestra superficie. Entonces vamos a proceder a eliminar este cuerpo sólido. Acá tenemos entonces también varias opciones. Lo podemos eliminar como hicimos con la parte delantera anteriormente, o simplemente podemos dar clic derecho y decir que nos suprima este cuerpo. De esta forma, a la hora de abrir el modelo no nos va a tener en cuenta o no va a identificar ese cuerpo sólido y solamente nos va a tomar como referencia nuestra superficie. Bueno, entonces vamos a seguir editando nuestra geometría, que es con la que vamos a trabajar. Para esto vamos a activar entonces los vértices presentes en la geometría y vamos a crear un vértice acá en el medio que más adelante nos permitirá establecer las condiciones de desplazamiento que van a estar asociadas a esta geometría, o más bien las restricciones que nos permitirán entonces calcular las deformaciones más adelante en la parte de la solución del problema. Para esto vamos a Concept y vamos a decir la opción de Split Edges, que nos permitirá entonces dividir este borde a la mitad y nos creará entonces el vértice ahí en la mitad de esta línea seleccionada y generamos. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro vértice que nos ayudará más adelante en la parte del modelo, y a continuación vamos a proceder a crear nuestro cuerpo de influencia, que también nos permitirá entonces hacer nuestro refinamiento de malla de acuerdo pues a la sección de la geometría que queremos, donde la malla esté más refinada y donde creemos que se va a presentar los mayores esfuerzos. Para esto entonces vamos a ocultar los vértices por el momento y vamos a ir a la opción de crear un sketch. En este caso nos vamos a parar en el plano XY y vamos a dar clic en la opción de nuevo sketch y vamos a la parte de sketching y vamos a crear nuestro cuerpo de influencia. Para este caso va a ser un rectángulo cualquiera y lo vamos a ubicar entonces a una determinada distancia y con ciertas dimensiones acá en nuestra geometría, y esto nos permitirá entonces refinar la malla en nuestra zona de interés. También vamos a crear un punto de construcción para alinear bien ese rectángulo, y a través de las restricciones o constraints vamos a decir que este punto es el punto medio de esta línea y que va a ser coincidente acá con nuestro eje, en este caso el eje X. Y a continuación entonces vamos a darle dimensiones a nuestra geometría. Vamos a decir que esta dimensión H1 va a ser de 20 milímetros. Vamos a cambiar acá las unidades, vamos a decir que es 20 milímetros y que la distancia desde el eje Y a esta línea va a ser de 30 milímetros. Por su parte vamos a decir que va a tener una altura de 50 milímetros. Y de esta forma entonces ya tenemos la geometría que va a representar nuestro cuerpo de influencia. Pasamos nuevamente al modelo y vamos a la opción de Concept. Vamos a decir que vamos a crear una superficie a partir de un sketch. Seleccionamos el sketch que acabamos de generar, aplicamos, y para que este no se adhiera a la geometría original vamos a seleccionar la opción Add Frozen para que nos genere cuerpos diferentes y generamos. De esta forma ya tenemos nuestra geometría editada y nuestro cuerpo de influencia, y ya con eso entonces podemos pasar
a la sección de mallado. Bueno, entonces acá tenemos nuestra geometría cargada en el modelo. Lo primero es ubicarnos acá en la sección de geometría y mirar el tipo de comportamiento. Acá vemos pues que el tipo de análisis es en 2D, y para este caso no vamos a trabajar con la opción de esfuerzo plano, sino que vamos a seleccionar la opción de axisimétrico, ya que acá entonces va a estar, por decirlo así, el eje de simetría pues que va a representar nuestra polea. Entonces por eso seleccionamos acá el comportamiento que va a ser axisimétrico, y por otra parte entonces vemos que también nos generó ambas geometrías, tanto la que importamos y el cuerpo de influencia que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a pasar al mallado. Lo primero que vamos a hacer es crear un método. Vamos a insertar un método, vamos a seleccionar nuestro cuerpo que va a ser la parte de la polea, aplicamos y vamos a decir que va a ser cuadrilátero dominante, y que en las secciones que no puedan meter pues cuadrados, que meta triángulos acá en esta opción. También vamos entonces a agregar un body sizing a esta zona. Damos clic derecho, insertamos sizing, también seleccionamos nuestro cuerpo que hace la parte de la polea, aplicamos y vamos a decir que tiene un tamaño del elemento de 1 milímetro. Por último entonces vamos a generar nuestro cuerpo de influencia. Para esto nuevamente damos clic derecho, insertamos el sizing, seleccionamos nuestra geometría que va a ser propiamente pues el cuerpo que representa la polea, aplicamos y acá en tipo no vamos a decir que es por tamaño del elemento, sino que vamos a decir que es un cuerpo de influencia. En videos anteriores trabajamos con lo que fue la esfera de influencia, y para este caso entonces vamos a trabajar con el cuerpo de influencia. Seleccionamos nuestro cuerpo que va a ser en la geometría que creamos en el Design Modeler, aplicamos y para este caso vamos a decir que toda la sección que abarca el cuerpo de influencia va a tener un tamaño de elemento de 0.5 milímetros. Y de esta forma entonces ya tenemos configurado nuestro mallado. Entonces vamos a generar nuestra malla. Acá ya tenemos nuestra malla generada, podemos observar entonces las diferentes configuraciones de malla. Acá aplicamos entonces el método de cuadriláteros y triángulos, donde no pudiera llenar con este tipo de elemento cuadrilátero. El tamaño del elemento para esta zona del cuerpo de la polea corresponde a 1 milímetro, mientras que para el caso de el cuerpo de influencia vemos que entonces está mucho más refinada nuestra malla, y que allí entonces el análisis para esta sección de la malla, que es mucho más estructurada, va a ser pues mucho mejor, y que va a corresponder a nuestra zona de interés, ya que allí por la acción de la fuerza de la banda de la polea, acá es donde se van a presentar pues nuestros mayores esfuerzos y deformaciones, y por lo tanto va a corresponder a nuestra zona de interés. Y fue por esta razón que acá refinamos mediante el cuerpo de influencia mejor nuestra malla. Bueno, a continuación vamos a pasar a lo estático estructural y vamos a agregar entonces nuestras fuerzas. Vamos a ocultar por un momento nuestro cuerpo de influencia para agregar entonces las condiciones que representan este elemento. Vamos a agregar la fuerza de dos diferentes maneras. Entonces vamos a agregar primero la fuerza en esta sección. Vamos a la opción de Load, seleccionamos nuestra fuerza mediante el filtro de borde. Entonces seleccionamos este elemento, vamos a aplicar, vamos a definirlo por vector, vamos a decir que la magnitud es de 500. Sin embargo, acá observamos pues que la dirección de la fuerza no está pues de forma perpendicular, que es como realmente representa la fuerza a la que está sometida esta cara,
Entonces para esto la dirección vamos a cambiarla y vamos a seleccionar estos dos vértices de tal forma pues que la dirección de la fuerza nos quede perpendicular a esta cara, y seleccionamos estos dos puntos ya que al deformarse o al sufrir pues cambios por los esfuerzos o la deformación, estos dos puntos siempre van a estar alineados. Bueno, entonces acá ya tenemos agregada nuestra fuerza definida a través de vector. A continuación entonces vamos a agregarla a partir de componentes, pero para esto vamos a crear primero un sistema de referencia cartesiano. Entonces nos paramos acá en sistemas coordenados, damos en la opción de crear nuevo sistema coordenado, vamos a seleccionar el borde donde va a estar asociado ese sistema, aplicamos y vamos a decir que este sistema va a estar definido por la geometría. Seleccionamos nuestro borde, aplicamos y de esta forma entonces ya nos queda alineado para agregar nuestra fuerza. Volvemos a la parte de estático estructural, nuevamente seleccionamos la opción de fuerza, seleccionamos la geometría, aplicamos. Ahora sí lo vamos a definir por componentes y ya vemos que se nos abre una nueva función que nos permite seleccionar el sistema de referencia. Seleccionamos el sistema que creamos y vamos a decir entonces que va a tener una magnitud en la dirección Y de este sistema de referencia también de 500 Newton. De esta forma entonces agregamos nuestras dos fuerzas de diferentes maneras, una definida por vector y otra por componentes. Bueno, a continuación vamos a pasar entonces a agregar nuestras restricciones o soportes. Para este caso también va a ser por desplazamiento. Vamos a seleccionar la opción de desplazamiento y vamos a decir entonces que vamos a seleccionar este borde y este, aplicamos, y para este caso vamos a decir que en la componente X no va a tener desplazamiento ya que acá va propiamente el eje, por lo tanto no va un desplazamiento en la dirección X, pero sí se puede desplazar en la componente Y, por lo tanto lo vamos a dejar libre. Y también para que el sistema nos dé una solución y no presente error, vamos a asociar unos desplazamientos cero en este punto que fue el que creamos anteriormente en el Design Modeler. Entonces nuevamente vamos a la opción de soportes, desplazamiento, nos cambiamos al filtro de punto, seleccionamos el vértice, aplicamos, y para este caso vamos a decir que no va a tener desplazamientos en ninguna de sus componentes. Bueno, ya acá tenemos definido entonces nuestro sistema de análisis estructural. Vamos a pasar a la solución, vamos a calcular la deformación total y los esfuerzos equivalentes de von Mises, y con esto entonces ya tenemos correctamente configurada nuestra geometría y podemos entonces resolver. Bueno, acá ya tenemos nuestra solución. Acá vemos la deformación total para esta polea, la cual va a corresponder a 0.00052267 milímetros. Acá vemos la simulación de la deformación, y por su parte también tenemos los esfuerzos equivalentes, los cuales se presentan acá en esta zona, donde fue que también realizamos nuestro refinamiento de malla mediante el cuerpo de influencia, y que va a corresponder a un esfuerzo máximo de 1.5994 megapascales. Bueno, entonces esta fue la práctica número 10. Nos vemos en el próximo video.